Génesis capítulo 1, continuamos con el estudio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde el principio del libro de Génesis empieza a generar una controversia grande con lo que se nos ha sido enseñado. Estoy hablando específicamente del evolucionismo. La palabra desde el primer verso empieza a generar un problema. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo he estado en el tema de la evolución y la creación ya por bastantes años, escudriñando, indagando. La palabra del Señor nos dice: escudriñadlo todo y retened lo bueno. Perdón. Nosotros estamos obligados, en realidad, a verificar todo lo que se nos enseña, a escudriñarlo, a probarlo. La palabra dice: probad los espíritus. No recibáis todo espíritu, y probad si son de Dios. Y aquí la palabra desde el inicio nos está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Juan nos dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Esta es una doctrina que los testigos de Jehová contradicen en forma frontal. La Biblia de los testigos de Jehová ha sido modificada en forma intencional para desvirtuar, minimizar, eliminar la deidad absoluta del Señor Jesús. Pero la Biblia nos enseña que en el principio Jesucristo, que es la palabra de Dios, es el logos, en el griego es la palabra logos. En el principio el logos creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo fue que creó los cielos y la tierra? Dice la palabra: dijo Dios. La palabra hablada fue emitida. Así que sabemos que el verbo fue el que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Desde el inicio, lo primero que hace en el primer día es hacer una diferencia entre la luz y las tinieblas. Nosotros vivimos en una generación donde todo el mundo tiene su propia verdad, donde todo el mundo tiene la razón y tiene derecho a tener su creencia. La palabra de Dios dice: no, mi pueblo no supo hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre la diestra y la siniestra. No supieron hacer diferencia entre su derecha y su izquierda. Dios desde el inicio comienza a hacer una separación entre lo que procede de la luz, entre lo que es la luz y lo que son tinieblas. El libro de Lucas nos habla de Juan el Bautista, un profeta que se levantó en el espíritu de Elías. Cuando tú lees el primer libro de Reyes, capítulo 17, se nos da una descripción muy interesante acerca de Elías, uno que vino a hacer diferencia entre la luz y las tinieblas en medio de una generación que había aprendido a mezclar lo santo y lo profano. Esto me recuerda a lo que dice Apocalipsis, terminando por allá en el capítulo 21, en el capítulo 3, en el mensaje a la iglesia a la Odisea. Tú que no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por lo cual te vomitaré de mi boca. Es el deseo del corazón de Dios desde el principio de la creación, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dice la palabra de Dios: no aprendas las costumbres de las naciones paganas para presentarlas delante de mí y usarlas para la adoración al Señor, a Yahvé nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Tenemos que hacer una diferencia entre la luz y las tinieblas. Hoy en día la iglesia está plagada de paganismo,
de costumbres que son totalmente paganas, de origen babilónico, que se han disfrazado de cristiandad para adorar al único Dios verdadero. Y es aquí cuando el Señor nos demanda: salid de allí, pueblo mío, para que no participéis en sus abominaciones, ni recibáis parte con sus juicios. ¿Cuáles son las tinieblas? ¿Y qué es la luz? Desde el principio Satanás ha estado intentando sembrar semilla de cizaña dentro del campo donde Dios ha sembrado la buena semilla. Y tenemos que aprender a diferenciar y a escudriñar cuál es el origen de todas estas fiestas modernas, cuál es el origen de la Navidad, cuál es el origen del árbol de Navidad, cuál es el origen del pesebre, cuál es el origen de Papá Noel, cuál es el origen de todas estas novenas que se hacen en diciembre, en una fiesta que se conoce como las Saturnalias. Esto lo vamos a profundizar un poco más, pero desde el principio vemos que Dios está haciendo diferencia entre la luz y las tinieblas. Dice el verso 5: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Note usted que el día en el recuento bíblico, en la forma en que Dios hace el conteo de los tiempos, comienza en el atardecer. Es la palabra hebrea eretz. No quiero meterme mucho con el hebreo, pero me gusta con el hebreo verificar cuál es el origen de las cosas y las posibles traducciones. La palabra atardecer o tarde, cuando dice fue la tarde y la mañana, el día primero, hace referencia a el atardecer, a la caída del sol, a la noche. Y es interesante ver cómo en el recuento bíblico 6 veces se nos nombra en el libro de Génesis capítulo 1, y fue la tarde y la mañana, el día primero, y fue la tarde y la mañana, el día segundo, y fue la tarde y la mañana, el día tercero, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Si nosotros utilizamos el calendario pagano para estudiar las escrituras, vamos a encontrar muchas inconsistencias. Pero cuando seguimos el calendario bíblico para entender las escrituras, todo encaja perfectamente. Déjame darte un ejemplo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos que prepararan todos los elementos de la Pascua. Y la noche de la Pascua, Jesús anunció que Judas le entregaría. Pero al siguiente día, Él es ofrecido como el Cordero Pascual. Acuérdese que Jesús debía cumplir en forma precisa y exacta con todo el calendario del libro de Levítico, con toda la ley, con todos los 5 primeros libros, con todas las profecías de la ley y los profetas. Entonces esta profecía que tenía que ver con el sacrificio pascual, donde Jesús debía participar de la Pascua, pero a su vez ser sacrificado como el Cordero Pascual, a menos de que entendamos que el día comienza con el atardecer, no vamos a poder entender las escrituras. Desde el principio Génesis empieza a hacer un énfasis en que el día comienza con la tarde y después es el día. La tarde, la luz, no es primero. El conteo del día en la Biblia, en el calendario bíblico, se da a partir del atardecer, a partir de la caída del sol. Piense usted en promedio a cerca de las 5 o 6 de la tarde, dependiendo de la estación, de la región donde usted vive. En los sitios donde se viven las 4 estaciones en todo su rigor, notamos que el atardecer cambia de día a día. Hay momentos donde en el verano el atardecer se da casi a las 8:30 de la noche, o en el invierno el atardecer se da alrededor de las 5 o aún más temprano, dependiendo de la región donde usted vive. Pero el punto es que necesitamos entender cuál es la forma en que Dios cuenta los tiempos. Para entender los tiempos de Dios necesitamos entender el calendario bíblico. Y aquí comienza el libro de Génesis a establecer la forma en que Dios cuenta los tiempos. Y fue la tarde y la mañana el día primero.
Acá hay un segundo comentario muy importante. En el primer día es que Dios crea la luz. Dijo Dios, sea la luz. Y separa la luz de las tinieblas. Es lo primero que Dios hace. La prioridad 1A es empezar nosotros a separar de nuestra vida todo aquello que no hace parte de la luz. Cuando Jesús entregó su vida, lo último que dice en el capítulo 17 de Juan fue: el enemigo, Satanás, viene porque su hora ha llegado. Y hace la siguiente aseveración: y Satanás no tiene nada en mí. No hay nada en mí que provenga del maligno. El discípulo de Jesús debe caminar en los caminos de Jesús, en los pasos de Jesús, de manera que hagamos diferencia y apartemos la luz de las tinieblas, de manera que en nuestra vida no haya nada de oscuridad, que todo sea luz. Asegúrate que tu vida esté constantemente en acceso a las cosas de la luz. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Dice la palabra. ¿Cómo guardará el joven, se guardará del pecado? Con guardar tu palabra. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Con atesorar la palabra. ¿Quieres vencer el pecado, el mundo, la carne? Asegúrate de tener todos los días una muy buena porción del pan de vida, del pan de cada día, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. El que tiene la palabra de Dios, el que se esfuerza por llenarse de la palabra de Dios, no andará en tinieblas. El libro de Josué nos dice: meditarás en este libro de la ley de día y de noche. No te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra, para que en todo te vaya bien y seas prosperado. ¿Quieres que tu vida empiece a crecer, que tu vida empiece a prosperar? Necesitamos ser llenos de la luz de la palabra de Dios, de la luz que produce la abundancia de el agua de vida eterna, que es la palabra de Dios. El Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, habla de la importancia de que la palabra de Dios abunde en nosotros. Preséntate como varón aprobado delante de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse y que maneja bien la palabra de verdad. Asegúrate de tener tiempos abundantes a diario con la palabra de Dios. Asegúrate de leer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Asegúrate de ir marcando dónde vas, de tener un plan, libro a libro, hoja a hoja, verso a verso. Asegúrate de leer la palabra de Dios, de llenarte, de proclamar. Dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley. Proclama, léela en voz alta. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el día primero.